Italo Calvino, cuyo primer número apareció el año pasado y que recoge justamente eh, actividades de la primera fase de esta cátedra. Se está trabajando ahora en el segundo número de los cuadernos de la cátedra de Italo Calvino, que esperamos debiesen estar en el primer semestre del próximo año publicados. En esta ocasión es la primera vez que tenemos a un expositor que no habla en italiano inicialmente, lo habla un poco Iván, digamos, pero no va a expresarse en italiano, sino que lo va a hacer en castellano desde Madrid y le agradecemos muchísimo su participación, su integrarse a este centenario justamente de Italo Calvino con una aproximación desde la filosofía, desde una lectura que es menos usual y que nos abre perspectivas muy ricas. Em, Antes de dejar a Iván, quiero darle la palabra a Rafael para que presente justamente a Iván de los Ríos, agradeciéndole a todos los que están en esta reunión Zoom por su presencia. Rafael, por Sí. favor. No, gracias Claudio, gracias Cristina, muy buenas tardes y muy buenos días, dependiendo de dónde estén, obviamente. Bueno, voy a presentar brevemente a Iván, que hoy día va a exponer en 40 minutos aproximadamente Pensar lo indemostrable, contar lo inverificable, filosofía y ficción en la obra de Ítalo Calvino. Bueno, Iván ya lo comentaron, es profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y entre el 2012 y el 2017 fue director de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Andrés Bello, donde compartimos espacio de trabajo. Fue profesor titular interino de Metafísica y Filosofía Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Ética en la Universidad de Loyola entre el 2007 y el 2012. Y este año fue profesor visitante de los programas de posgrados del Instituto de Historia, haciendo un curso sobre intercambio epistolar y filosofía clásica. Entre sus libros y múltiples publicaciones destaco Grecia o el azar, Divinidad, suerte y destino en la literatura griega antigua, publicado en 2016 en la Universidad Alberto Hurtado. Otro libro muy interesante, un volumen colectivo, Azar, el sacro desorden de nuestras vidas, publicado en Madrid del 2015. Así que Iván, nos sigo y ahora el público es tuyo y la palabra también. Y un abrazo a la distancia también. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya no sé dónde estamos. Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias en particular a mis queridos colegas y amigos, al profesor Rafael Gaune y al profesor Claudio Rolle por la invitación a dictar esta charla en la Cátedra Calvino. Bueno, ya sabéis que para mí es un honor estar aquí y siempre una alegría reencontrarme con Chile y con la memoria chilena. Y como decía Rafa, esa memoria me hace sospechar que todo esto, o que lo que nos reúne en esta ocasión, comenzó a gestarse hace una década más o menos, yo creo que en 2013, en un seminario de la Casona de las Condes, allí en la Universidad Andrés Bello, cerca de Argentina, ¿verdad? En una jornada en la que Rafael nos proponía pensar la propuesta de Calvino y nos animaba a discutir acerca de las relaciones entre la metáfora y el concepto, si no recuerdo mal, y acerca de los presupuestos que dotan de legitimidad al empleo de las metáforas en el lenguaje filosófico de la modernidad. Así que, Rafa, un abrazo para ti también y quiero darte las gracias de nuevo porque entre tus muchas virtudes, que no son pocas, está este difícil arte de provocar encuentros, ¿no? Y me aventuro a decir que tal vez este encuentro de hoy, aquí en la Cátedra Calvino, diciembre de 2023, con un título como este, Pensar lo indemostrable, contar lo inverificable, quizá comenzara, digo, un poquito antes de 2023 e incluso de 2013, ¿no? Por hacerle un guiño a mi querido Claudio, que sé que le gustan las fechas. Tal vez este encuentro y el tema del que vamos a hablar aquí comenzara en 1923, ¿no? El año del nacimiento de Calvino en Santiago de Las Vegas, en Cuba, o tal vez comenzara incluso antes, en 1623, por ejemplo, ¿no? Que es el año de nacimiento de Pascal en Francia y también el año de la primera publicación de Il Saggiatore de Galileo en Italia, como sabéis, ¿no? En cualquier caso, parece que tenemos mucho que celebrar, muchos cumpleaños, el encuentro entre amigos, colegas, el centenario de Calvino.
como decía Cristina, el cuarto centenario del nacimiento de Pascal y el cuarto centenario de aquel libro de Galileo, no olvidéis esto, que es importante, en el que aparece la metáfora cardinal de la modernidad que de alguna manera va a orientar mi exposición. Y decía Borges, al comienzo precisamente de un texto que se llama La esfera de Pascal, decía que tal vez la historia entera de la humanidad no sea más que la historia de unas cuantas metáforas. Pues bien, desde luego una de las más influyentes hoy en nuestra manera contemporánea de vivir, de leer, de pensar, de sentir, de desear, de temer también, es precisamente la metáfora del libro de la naturaleza de Galileo. Es esa imagen, tal vez, y esa potencia creadora de imágenes de Galileo, lo que quizá llevara a Calvino a afirmar en una entrevista televisiva, os he pasado el link, os va a ir pasando Rafa un handout, vais a ver ahí una entrevista televisiva en la que Calvino, en los años 60, mirando al cielo, dice que sin duda el mayor escritor de la literatura italiana es Galileo, ¿no? Le han echado en cara muchas veces el nombre de Dante y entonces él rectifica y dice que el mayor escritor en la prosa de la literatura italiana es Galilei y que la literatura, dice también Calvino, es filosofía natural, lo cual convertiría a Calvino, quizá a su pesar, y esta es mi tesis de fondo, en un presocrático, ¿no? Calvino es un presocrático italiano, es un fisiólogo, es un sabio que piensa la fisis en sentido moderno, sin duda, pero también y ante todo en un sentido platónico, vamos a decir, ¿no? La metáfora la conocéis de sobra, os la voy a leer igual y comenzamos desde aquí. Dice así el texto de Galileo. La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos, termina, es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Es muy difícil no pensar aquí en ese pasaje del Teteto de Platón, donde Sócrates, como siempre, está filosofando y el interlocutor, el joven Teteto, se está literalmente mareando y le dice, para, por favor, Sócrates, deja de pensar filosóficamente porque cuando te escucho hablar siento que doy vueltas en la oscuridad, dice el verbo griego, skotodinio, doy vueltas en la oscuridad, ¿no? Me mareo, el vértigo me hace desmayarme. Sócrates le dice, me alegro, Teteto, porque esa perplejidad, ese vértigo, es el pathos de la filosofía, ¿no? Bueno, os voy a presentar entonces una propuesta, un texto que voy a leer de la manera más ágil posible y en el que quiero defender algunas tesis muy simples, muy básicas, pero para mí muy importantes, ¿no? La primera tesis sería esta. Calvino, creo, es un interlocutor privilegiado y muy pertinente de la filosofía contemporánea. Segunda tesis. Lo es, entre otras cosas, porque apuesta por el primado de la pulsión metafórica, la potencia fabuladora y la invención poética como rasgo antropológico distintivo en un animal hambriento de sentido, como diría Simmel, ¿verdad? Tercera tesis, en la literatura entonces, él mismo lo afirma así, es filosofía natural y el escritor es un fisiólogo, es decir, es un amante de la fisis, siendo la literatura una expresión natural de la vida que busca comprenderse a sí misma orientándose teórica y pragmáticamente. Y por último, última tesis, no hay fisiología, a pesar de las apariencias, sin política. Es decir, el fisiólogo, el naturalista, está comprometido con la historia natural de la vida y, por tanto, con el futuro de la vida en general y de la vida humana en particular. Si hubiera tiempo, Rafa me irá cortando, quizá habría que añadir una nota humorística sobre la importancia del humor en la obra de Calvino y las relaciones entre humor y ciencia, ¿no? El humor y el juego en la ciencia, dice, frente a la solemnidad francesa cuando está en París, que es el único modo de hacer ciencia en serio, ¿no? Como si fuera un juego. Estas tesis simples, digo, son importantes para mí. Y digo para mí porque yo me dedico, como decían mis compañeros, a la enseñanza de la filosofía y porque creo que la filosofía, en el sentido más académico, más canónico del término, esa filosofía escolar y académica que Kant oponía a la filosofía entendida como arte de vivir mundano y cosmopolita, esa filosofía canónica y académica, digo, mucho que aprender de algunos escritores contemporáneos que no son filósofos profesionales, afortunadamente, pero se han convertido en interlocutores privilegiados en algunos debates fundamentales en la filosofía y en la ciencia de los últimos
2 siglos, ¿no? Hay muchos nombres por ahí, estoy pensando en Milan Kundera, en Natalia Ginzburg, en Perec, estoy pensando en Ricardo Piglia, por ejemplo, pero sobre todo hoy aquí en Calvino, en su obra narrativa y en particular quizá en su obra ensayística, en sus cartas, en sus entrevistas. ¿Qué privilegiados, qué convierte a un escritor como Calvino, difícilmente clasificable y con querencia por la literatura fantástica y la imaginación desbordante, en un interlocutor válido para la filosofía contemporánea? Bueno, creo que lo que convierte a Calvino en un pensador de primer orden es que se toma en serio, es decir, en clave literaria, repito, se toma en serio, es decir, en clave literaria, la necesidad teórica y práctica, científica y política de elaborar un gesto crítico de autognosis de la razón moderna, de su historia, de sus límites y de sus pretensiones a menudo excesivas. Esa razón moderna que se anuncia precisamente en la metáfora galileica de la legibilidad del cosmos o en la metáfora cartesiana, baconiana y kantiana, de acuerdo con la cual es necesario torturar a golpe de ciencia a la naturaleza a través de la interrogación científica y con el hierro y el fuego de la técnica para que desvele sus secretos y así convertirnos, como dice Descartes en el discurso del método capítulo 6, en amos y señores de la Tierra, ¿no? Significa aquí gesto crítico de autognosis de la razón moderna, ¿no? ¿Y qué tiene que ver ese gesto con la literatura y con la ficción? Bueno, por lo pronto significa, en primer lugar, un movimiento lúcido de autocomprensión y de autocrítica de la razón moderna entendida exclusivamente como racionalidad científico-matemática, es decir, como paradigma constatativo, ¿no? En segundo lugar, significa una exigencia de claridad con respecto a las consecuencias a la vez maravillosas y terribles de dicha razón, como dice el capricho de Goya, ¿verdad? Una razón que engendra monstruos en sus ensoñaciones. En tercer lugar, quiere decir una denuncia de los límites de esa razón, es decir, de su pretensión irrestricta de validez y de su afán de reducir la complejidad, la riqueza y la variedad de la experiencia del mundo y de uno mismo al orden de las proposiciones, al orden experimental y al orden de la cuantificación y de la mensurabilidad. Ese logos, dice Platón en República 4, creo que es el logos que mide, que corta y que pesa, ¿no? Como si fuera la única forma de racionalidad posible, ¿verdad? Y por último, ese gesto crítico de autocomprensión de la racionalidad moderna que se expresa, yo creo, en autores como Calvino también. Por último, es una denuncia, digo, que subraya la fragilidad de una razón que, siendo majestuosa y fabulosa en sus capacidades y en su potencia, tiende a empobrecerse y a traicionar la vida de la que emerge al identificar todo pensamiento genuino con un pensar demostrativo. ¿Mm? Como si saber significara solamente saber demostrativo, saber evidente, saber claro y distinto, certeza matemática, ¿no? La pregunta que un pensador, sea o no filósofo, tiene que lanzarle a esta historia de la razón moderna en su vertiente mayor y unilateral sería esta, ¿no? ¿Qué ocurre entonces con aquello que no cabe sin pérdidas en el marco de la demostrabilidad científica y de la verificación empírica? ¿Qué ocurre con lo indemostrable y lo no verificable? ¿Cómo pensar, cómo narrar lo no demostrable y lo no verificable? ¿Es posible pensar en serio lo no demostrable y contar lo no verificable? ¿O acaso toda forma de racionalidad no científico-matemática y toda forma de conocimiento no demostrativo quedaría exiliada al territorio de la verosimilitud y, por tanto, de acuerdo con las reglas de Descartes, de la falsedad? ¿Qué relación existe entre la verdad y la historia? Entre la verdad y la literatura, entre la verdad y la imaginación poética, más allá de su identificación de la verdad, con la coincidencia en el interior de un enunciado entre las cosas y el pensamiento, entre la naturaleza y la mente, la realidad y el concepto, la realidad y la palabra. ¿Y quién se hace cargo de estas preguntas? Os leo un texto de Odo Marquardt, que es probablemente otro invitado a la fiesta de Calvino, ¿no? Aunque no se conocieran. Dice Marquardt en un texto que se llama Filosofía de la compensación. Las ciencias naturales, modernas y exactas, para ser exactas, tienen que transformar toda la realidad en un laboratorio y convertir en intercambiables sus científicos, y para ello neutralizan la historia, en la cual consiste el mundo de la vida humana. Las ciencias exactas son, en este sentido, fundamentalmente ahistóricas, porque las historias del mundo de la vida, en las cuales se haya inmerso, por cierto, el científico, son dejadas de lado, son neutralizadas. Con ello surge una inevitable pregunta: si las ciencias exactas no lo hacen,
Entonces, ¿quién se preocupa de aquello que los científicos de laboratorio, para ser exactos, dejan necesariamente fuera? Las historias del mundo de la vida. Como respuesta a esta pregunta específicamente moderna, aparecen específicamente modernas las ciencias del espíritu. De manera compensatoria, estas se ocupan de las historias del mundo de la vida para saldar la ahistoricidad de las ciencias exactas, dice Marquardt. A mí me gusta mucho Marquardt, pero quizá una forma más sencilla de responder a su pregunta sería esta, ¿no? ¿Quién se preocupa, dice, de aquello que los científicos de laboratorio, para ser exactos, dejan necesariamente fuera? ¿Quién se preocupa? Ítalo Calvino. ¿Y cómo lo hace? Podríamos preguntar. Metódicamente habría que responder. Metódicamente. Es decir, según el método experimental de la ciencia moderna y su concepción de la verdad como evidencia, correspondencia o contraste empírico. No. Metódicamente, creo, quiere decir aquí, mediante el empleo de esa exactitud, dice el propio Calvino, que solo puede ofrecer la fantasía, o como dirá Ortega, de esa fantasía exacta que es la ciencia. Os leo un texto también de esos dos filósofos españoles, como dicen mis alumnos, Ortega y Gasset, ¿no? Dicen Ortega y Gasset en Ideas y Creencias: la idea es imaginación. Al ser humano no le es dado ningún mundo ya determinado, no le son dadas las penalidades y las alegrías de su vida. Orientado por ellas, tiene que inventar el mundo. La mayor porción de él la ha heredado de sus mayores y actúa en su vida como sistema de creencias firmes. Pero cada cual tiene que habérselas por su cuenta con todo lo dudoso, con todo lo que es cuestión. A este fin ensaya figuras imaginarias de mundos y de su posible conducta en ellos. Entre ellas, una le parece idealmente más firme y a eso llama verdad, pero que conste, lo verdadero y aun lo científicamente verdadero no es sino un caso particular, dice Ortega, de lo fantástico. Hay fantasías exactas. Más aún, solo puede ser exacto lo fantástico. No hay modo de entender bien al hombre si no se repara en que la matemática brota de la misma raíz que la poesía, del don imaginativo. Bien, punto, ¿no? ¿No es eso lo que hace precisamente Galileo cuando explora y hace brillar la metáfora del libro de la naturaleza? ¿No será que bajo la pretendida práctica fría y cosificadora de ese paradigma científico moderno hay en realidad un lecho vital de potencia imaginativa y de invención poética que no puede agotar jamás un mapa matemático, una operación de abstracción, una fórmula física o química, pero tampoco un poema, un relato o una novela? ¿Y no sería eso lo que quiere recordar Calvino cuando defiende a Galileo y abofetea con mucho cariño a nuestro querido Carlo Ginzburg, ¿no? En el texto en los 80, comentando el paradigma indiciario, y a todos aquellos que cifran la potencia filosófica en poner en jaque, dice, al modelo cientificista de la razón moderna? ¿Acaso no hay un jaque a la razón cada 10 minutos? Dice Calvino ahí. No. Os leo lo que dicen Mundo Escrito y Mundo No Escrito, páginas 201-202. Está al hilo del texto de Ginzburg sobre el paradigma indiciario, dice Calvino, pero ¿será del todo pertinente esta contraposición entre el modelo lógico-matemático del racionalismo tradicional y el paradigma indiciario en crisis de la ragione? Precisamente, dice, el nombre de Galileo nos sugiere que las cosas no son tan sencillas. El observador de las manchas del Sol y de la Luna, de las irregularidades en el movimiento de los planetas, el pensador que no tenía escrúpulos en acumular pruebas para reducir la Tierra al rango de un planeta más, entre otros muchos. ¿Qué objetivo atribuía a la ciencia sino el de explicar la singularidad frente a aquello que se pretendía que fuera la norma, frente a un paradigma racional y armonioso que se apoyaba perfectamente en otros sistemas, como el aristotélico tolemaico? Ciertamente, de ahí derivaba la necesidad de Galileo de entender la lengua en la que estaba escrito el libro del universo, es decir, las matemáticas. Pero, se pregunta Calvino, ¿acaso no es esta la dirección propia de todo saber? Reconocimiento de la singularidad que se escapa a un modelo normativo, construcción de un modelo más sofisticado, capaz de dar cuenta de una realidad más accidentada y angulosa, nueva ruptura del entramado del sistema y así sucesivamente. Supongo que en italiano dice e così via, ¿no? Quedémonos con esa frase, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, atención, Galileo no basta, porque su modelo, el modelo de la lógica y de la matemática que identifica la naturaleza con un libro abierto y escrito en el lenguaje de la geometría accesible al ojo humano, ¿no? No basta porque ese modelo está vivo, está en la vida y como tal también tiende a convertirse en un modelo normativo y olvidamos
de su origen y de su génesis natural histórica, y también tiende a ser incapaz de dar plena cuenta de la riqueza inagotable de lo real, que se multiplica en múltiples perspectivas, ¿no? El propio Calvino en el mismo libro, en Mundo Escrito, lo dice, ¿no? En página 112, en el texto que da título al volumen. Dice: ¿qué lenguaje está escrito el libro del mundo? Según Galileo, se trata del lenguaje de la matemática y de la geometría, un lenguaje de absoluta exactitud. Y se pregunta, ¿es esta la manera en la que podemos leer el mundo de hoy? Quizás sí, si se trata de lo extremadamente lejano, galaxias, cuásares y supernovas. Pero, por lo que se refiere a nuestro mundo cotidiano, el mundo parece escrito más bien como un mosaico de lenguajes, como un muro lleno de grafitis repleto de inscripciones trazadas una sobre otra, un palimpsesto, una estratificación de alfabetos. El animal humano, por tanto, diríamos, Calvino, pero también con Ortega y con Nietzsche, sin duda, ¿no? Es un animal fantástico, un animal fabulador e imaginativo. Y eso significa que es un animal que necesita elaborar históricamente modelos de orientación teórica y vital frente a lo que Blumenberg llama el absolutismo de la realidad, frente al desafío del laberinto, podría decir el propio Calvino, ¿no? Y esos modelos matemáticos de la ciencia moderna, lejos de ser contrarios a los modelos artísticos o literarios, son un momento más en la historia de las tentativas indirectas de confrontación con el caos, con la nada, con la muerte, con la medusa, la figura fundamental de la primera lección americana, ¿no? Es decir, la mirada de lo real que petrifica al que la contempla, ¿no? No es casual que en ese libro la figura de Mercurio, Hermes y la figura de Perseo jueguen un papel fundamental. Y no es casual la palabra Hermes esté instalada en precisamente ese momento clave de la filosofía contemporánea que llamamos el giro hermenéutico, es decir, la pregunta por la necesidad de ampliar los modelos de racionalidad más allá de los modelos científicos sin por ello renunciar a la capacidad de los modelos científicos para bien, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que Calvino se niega a aceptar esa lógica de los opuestos que parece proponer Ginsburg y propone una peculiar concepción de la literatura, repito, y lo dice en una carta a Bonaviri, como filosofía natural, que en realidad es una concepción polemológica, erótica de la filosofía, ¿no? De la filosofía, de la ciencia y la literatura, ¿no? Es decir, del modo en que se relacionan esas tres grandes formas de la racionalidad europea, que serían la científica, la narrativa y la filosófica, ¿no? ¿Por qué erótica? Erótica, no lo olvidemos, porque la cultura occidental, eh, que nace del anhelo, de la filía, del deseo de saber, del deseo de conocer y del amor a la ciencia, es eso que hemos llamado filosofía, ¿no? Está bien, saber y conocer, y yo creo que aquí es donde Calvino se convierte en un gran pensador contemporáneo, ¿no? Sin duda, aquello que nos mueve, escritores, filósofos, científicos, artistas, es el anhelo de saber. Pero saber y conocer son dos verbos que no se agotan en ninguna de esas tres formas de racionalidad, ni en la ciencia, ni en la literatura, ni en la filosofía, y en cuya unión, sin embargo, quizá podamos dar cuenta de la complejidad del asunto y del desafío estético, ético y político que supondría una construcción no reduccionista de un modelo de saber a la altura del cosmos y de sus leyes, pero también de la historicidad de sus minucias. Esta tesis de la potencia erótica de la que hablábamos no es mía, sino que es suya, ¿no? En Filosofía y Literatura, 1967, en el Times, lo tenéis publicado en punto y aparte. Allí comienza diciendo que la filosofía y la literatura siempre se han relacionado como una lucha, agónicamente, ¿no? Y allí también, al hilo de la lucha entre filósofos y literatos, Calvino sostiene lo siguiente, página 183. Lo que estaba describiendo como un matrimonio de camas separadas debe verse más bien como un menage à trois: filosofía, literatura y ciencia. La ciencia se encuentra con problemas semejantes a los de la literatura. Construye modelos de mundo que continuamente son puestos en cuestión, alternando el método inductivo con el deductivo, tratando siempre de estar sobre aviso para no tomar por leyes objetivas sus propias convicciones lingüísticas. Solo habrá una cultura a la altura de la situación, dice, cuando la problemática de la ciencia, la de la filosofía y la de la literatura se pongan en crisis continua y recíprocamente. Terminar esta primera aproximación. Os recuerdo ahora la frase de Calvino sobre Galileo. Galileo es el mejor escritor de la lengua italiana. Y esta tesis aparece refrendada en por qué leer a los clásicos. Habría que preguntarse por qué hay que leer sobre todo a Calvino, que tiene un modelo clásico, tanto si es científico o literario, que todavía arroja luz sobre una mirada crítica en el presente, ¿no? Os recuerdo también la metáfora de Galileo. La naturaleza
Es un libro abierto escrito en el lenguaje de la matemática, accesible para cualquiera que aprenda esa lengua, y me permito añadir otra metáfora de Calvino que le saca precisamente del cientificismo y le lleva a la potencia fabuladora, ¿no? El propio Calvino recoge esta metáfora de Galileo en Por qué leer a los clásicos. Dice así, ¿no? Dice así Galileo: tengo un librito mucho más breve que los de Aristóteles y Ovidio, en el que están contenidas todas las ciencias, y cualquiera puede, con poquísimo estudio, formarse de él una idea perfecta. Ese librito es el alfabeto, y no hay duda de que quien sepa acoplar y ordenar esta y aquella vocal con esta o aquella consonante obtendrá las respuestas más verdaderas a todas sus dudas y extraerá enseñanzas de todas las ciencias y todas las artes, justamente de la misma manera en que el pintor, a partir de los diferentes colores primarios de su paleta y juntando un poco de este con un poco de aquel y del otro, consigue representar hombres, plantas, edificios, pájaros, peces. En una palabra, imitar todos los objetos visibles sin que haya en su paleta ni ojos, ni plumas, ni escamas, ni hojas, ni guijarros. Más aún, es necesario que ninguna de las cosas que han de imitarse o parte de alguna de esas cosas se encuentre efectivamente entre los colores, que si se quiere representar con esos colores, se encuentre efectivamente entre esos colores y se quiere representar con esos colores todas las cosas que si las hubiera, plumas por ejemplo, no servirían sino para pintar pájaros o plumas. Yo recuerdo también comienzo de la esfera de Pascal. Tal vez la historia entera de la humanidad no sea más que la historia de unas cuantas metáforas, ¿no? Yo creo que aquí está la clave para comprender lo que os decía, que creo que es el primer rasgo que a mí, desde la filosofía, me interesa como Calvino, ¿no? Interlocutor de primer orden del pensamiento contemporáneo por la importancia concedida en Calvino a la potencia imaginativa y fabuladora como una potencia primigenia, preteórica, precientífica, prefilosófica. Es decir, como un anhelo de fondo y como el modo natural de elaborar y articular modelos de sentido en la dispersión caótica en la que el animal humano se encuentra desde sus orígenes, ¿no? Eso convierte a el escritor no filósofo Calvino en un interlocutor pertinente a la hora de cuestionar los límites de la racionalidad científica moderna y de proponer un modelo de ampliación hermenéutica que, sin acabar con esa racionalidad científica, se extienda a otras formas de racionalidad, como la racionalidad hermenéutica, la racionalidad narrativa y, sin duda, la racionalidad histórica, ¿no? Esas formas del saber, es decir, esas formas de racionalidad no constatativa e incluso hiperfabulosas o fantasiosas, para Calvino tienen que ver con la exactitud. Es decir, lo fantástico, dice él, no tiene nada que ver con lo arbitrario. Lo fantástico para mí, dice, es lo contrario de lo arbitrario. Si ese es el punto de partida, entonces, bajo el título Pensar lo indemostrable, contar lo inverificable, lo que podríamos hacer es reivindicar la necesidad para la filosofía de volver a poner en el corazón del debate teórico todos aquellos elementos de la realidad, la experiencia y la vivencia del mundo de uno mismo y de los otros que no pueden ser agotados sin residuo, repito, en el marco de un sistema de proposiciones conectadas entre sí, nexos de fundamentación. Es decir, el marco de la ciencia entendida únicamente en clave cientificista. El cientificismo y la ciencia no son lo mismo, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, habría que reivindicar a la filosofía, sirviéndose de escritores como Calvino, la necesidad de ampliar el modelo de la racionalidad cartesiana, su noción de conocimiento, hacia formas de saber no demostrativo, no constatativo, no falsable, ni verificable, ni medible, ni cuantificable, pero no por ello menos relevantes en términos epistemológicos y antropológicos. ¿En qué términos? En términos antropológicos, dice Calvino. Es decir, como herramientas al servicio de la orientación pragmática del más inteligente de los animales, pero también del más desorientado de todos ellos. Un animal, por cierto, que sabe que tiene que morir y que sospecha que su pretendida grandeza se reduce, como diría Pascal, que también hoy cumpleaños, ¿no?, a saberse metafísicamente insignificante. Me parece que otra razón, para terminar con esta primera parte, ¿no? Otra razón para convertirle en un interlocutor pertinente es que, evidentemente, la crítica del modelo de la racionalidad científica puede conducir a la tentación del antirracionalismo, del anticientificismo o del romanticismo exasperado. Es decir, esa concepción de la racionalidad moderna como una herramienta epistemológica de dominación, de domesticación y de clasificación, condujo en el 20 también a cierta simplificación teórica, cree Calvino, sobre las formas de racionalidad y las pretensiones de la razón. Es decir,
Si partimos, por ejemplo, del diagnóstico de Husserl, ¿no? Matemático Husserl, filósofo Husserl, años 30, sobre las crisis de las ciencias europeas en ese texto, ¿no? Ese matemático denuncia allí la práctica unilateral de la ciencia europea en el modo del metodismo científico reduccionista ha conducido al olvido del mundo y al olvido de la vida, que ese olvido ha conducido a su vez a la cosificación, a la reificación, mercantilización, objetivación y homogeneización de la experiencia y de la existencia. Dice Husserl, meras ciencias de hechos conducen a meros seres humanos de hecho. ¿Mm? Ahora bien, ese diagnóstico ha sido leído a menudo desde el esquema de la lógica de los opuestos que ya Nietzsche denuncia como una herramienta metafísica y teológica de excelencia. O blanco o negro, arriba, abajo, el bien y el mal, el alma y el cuerpo, la naturaleza y el espíritu, la explicación y la comprensión, la filosofía y la ficción. ¿Mm? De acuerdo con esa lógica, digo, toda forma de pensamiento científico moderno debería ser superada en la dirección del racionalismo, del anticientificismo, del romanticismo, del nihilismo pasivo, del relativismo o de la escuela radical de la sospecha. Ahora bien, el rechazo de una práctica unilateral de la razón, y creo que aquí Calvino tiene algo que decir, no conduce necesariamente ni al irracionalismo ni al anticientificismo. Y es ahí donde Calvino, y esto me encanta, ¿no? Me lo contó Claudio una vez, hijo de científicos puros, hijo de un agrónomo y de una botánica, representa una de las muchas tentativas de clarificación nocional y de revisión crítica de la modernidad que atraviesan la filosofía contemporánea, pero que lejos de enfatizar las maldades de la razón científica, los límites y estrangulamientos del paradigma racional del cálculo y la cuantificación aplicados a todos los ámbitos de la naturaleza y de la historia, se muestra más bien atento a la necesidad de mediación, de articulación porosa entre disciplinas y a la urgencia también de ampliar la pregunta por la verdad, por la experiencia y por la objetividad en el horizonte de una reconstrucción hermenéutica de la racionalidad que intente eludir el reduccionismo en todas sus formas, tanto el espiritualista como el fisicalista, ¿no? En ese sentido, he encontrado en una correspondencia con Angelo Guglielmi, lo tenéis en El desafío del laberinto, en la página 41, dice ahí Calvino, si hay una cantinela que no se puede seguir repitiendo es la del jaque al positivismo y al racionalismo científico. La razón calculadora es tan importante para Calvino como lo es en el último libro, en Palomar, ¿no? La mirada astronómica del señor Palomar. Una mirada que, sin embargo, siempre va enlazada con la perspectiva del señor Mohoul, ¿no? Hacia abajo, hacia adentro, hacia el fango de la historia y hacia la complejidad de lo cotidiano, ¿no? En ese sentido, me parece que no es interesante tanto la denuncia fácil y recurrente de los límites de la modernidad como las posibilidades precisamente racionales de eso que, exiliado, la literatura, la narración, ¿no?, forma parte constitutiva de la razón moderna. Una razón, siendo una, se expresa, sin embargo, en múltiples niveles y que demanda para cada uno de ellos un grado de atención epistémica atento a la singularidad irreductible de su objeto. Ese horizonte exiliado, por supuesto, es la razón mimética, poética y narrativa, que creo en Calvino también pasa a ocupar el centro de sus consideraciones, ¿no? Paso al segundo rasgo, que si no, no sé cómo voy de tiempo, Rafa. Bien, bien. Bien, vale. Paso al segundo rasgo, son 3 o 4, como os he dicho. En una carta a Bonaviri, Calvino dice, como os decía, que la literatura es filosofía natural. Tenéis un libro estupendo de Mario Porro, un profesor italiano, que ha escrito un libro titulado así, Literatura como filosofía natural. La literatura es filosofía natural. A esta afirmación, que habría que aclarar un poco, me gustaría añadir lo siguiente, ¿no? En tanto escritor y por tanto en tanto filósofo, como acabamos de defender, y por tanto en tanto interlocutor y filósofo natural, Calvino, os decía, provocativamente, es un presocrático y es un fisiólogo. Ahora bien, el filósofo natural, que es Calvino, maneja una concepción de la naturaleza y de lo natural, de la physis griega, ¿no?, aristotélica, mucho más amplia, mucho más interesante, creo, que la mirada meramente científica y matematizante de cierto paradigma cartesiano, y rescata, Galileo, la potencia poética de una propuesta como la de la metafórica, ¿no? Dicho en otras palabras, Calvino está eludiendo con su propuesta los riesgos del antirracionalismo y está rechazando el desprecio unilateral por la ciencia lógico-matemática, pero también está eludiendo
con su propuesta filosófico-natural, el otro riesgo para cualquier literato del siglo XX, que es el riesgo existencialista del ensimismamiento. Es decir, el riesgo del hipersubjetivismo en literatura. Ahí está su condición presocrática, es decir, científica y filosófica. Su aspiración a la verdad, a una verdad global que no tenga carácter individual ni antropomórfico, ¿no? Y que, sin embargo, no sea reducible sin residuo a una cartografía puramente matemática, constatativa o lógica, ¿no? Es decir, se trata, y en este sentido, me parece que es un filósofo en sentido griego, ¿no? Se trata de adoptar la perspectiva de la totalidad, la totalidad dinámica, que todo lo hace brotar, eso es lo que significa el verbo griego phio, ¿verdad? De physis, la acción que hace brotar algo, que lo acompañe en la dinámica natural de su comportamiento y que, si llega a su culminación, termina matándolo, haciéndolo desaparecer para hacer brotar un nuevo individuo, ¿no? Se trata de adoptar, digo, la perspectiva de esa totalidad, de adoptar una mirada sinóptica, que es la que caracteriza a la filosofía, pero evitando toda tentación antropomórfica, es decir, todo posicionamiento teórico que postule la excepcionalidad humana dentro de la naturaleza o del libro de la naturaleza. Es decir, a pesar de las apariencias, no hay ruptura ontológica. El lector y el libro no pertenecen a órdenes ontológicos distintos, uno de los cuales ocupa un lugar privilegiado y no reducible al orden de lo natural y del orgánico. El lector es un momento de la legibilidad del cosmos. Es ese momento de la vida en el que la vida puede tenerse en cuenta o dotarse mínimamente de inteligibilidad. No hay dualismo metafísico ni antropológico, cuerpo y alma. No hay noseocentrismo, es decir, aquello que caracteriza esencialmente al ser humano no es la mirada lógica y científica, sino, como os decía antes, cierta pulsión constructiva hacia el diseño de modelos dentro de los cuales estaría el modelo racional, científico, lógico y matemático, y por supuesto no hay ninguna concesión al ideal epistémico antinaturalista, ¿no? No hay antinaturalismo. Hay, y aquí yo creo que Calvino se convierte también en interlocutor de otro pensador contemporáneo que se llama Hans Jonas y que ha escrito El principio de responsabilidad, como bien sabéis, pero sobre todo El principio vida, un libro menos conocido. Hay, en una línea que les convertiría a ambos en compañeros de fatigas, hay una ética de la responsabilidad desde una mirada biocéntrica. Biocéntrica. Dice Calvino en una entrevista del 78, se llama Situación, he nacido en América, Ciruela 158. Dice allí, debo justificar lo que escribo con algo más allá de lo individual, incluso frente a mí mismo, quizá porque provengo de una familia laica, científica e intransigente, cuya imagen de civilización era una simbiosis vegetal humana. Es verdad que en el Vizconde Mediado hay una fisura y tal vez en todo lo que he escrito, y la conciencia de esa división conlleva el deseo de armonía. En los sucesos contingentes cualquier ilusión de armonía es engañosa, por eso hay que buscarla en otros planos. Así llegué al cosmos y dice, pero el cosmos no existe. Esta frase es para quedarnos aquí 2 semanas, ¿no? Así llegué al cosmos, pero el cosmos no existe ni siquiera para la ciencia. No es, atención, que aquí está el fenomenólogo Calvino, no es sino el horizonte de una conciencia extra individual con la que se pueden superar todos los chauvinismos de una idea específica del hombre para alcanzar quizá una óptica no antropomórfica. En esa ascensión yo nunca sentí complacencia, ni contemplación, más bien adquirí el sentido de responsabilidad hacia el universo. Fijaos que aquí perdóname que me ahogo ya. Fijaos que aquí lo que hay es una mirada ontológica de fondo, luego volveré sobre ello, y una determinada apuesta por una idea de la condición humana muy clara, ¿no? Dice, el cosmos es lo que importa, pero no existe. Y dice, somos eslabones de una cadena que se inició a escala subatómica o pregaláctica. Creo que debemos procurar la continuidad antes de nosotros y después de nosotros, de nuestros gestos, de nuestros pensamientos. Me gustaría que al menos esto quedara claro, dice, en el conjunto de fragmentos que es mi obra. Un poquito más adelante dice, a mí lo fantástico es lo opuesto de lo arbitrario. Es una vía para alcanzar la representación mítica universal. Debo construir objetos que existan per se, cosas como cristales, que respondan a una racionalidad impersonal. Y para que el resultado sea natural, debo recurrir al artificio extremo. Bueno, tiene un presocrático, porque el anhelo griego
si recordáis, que vio nacer la filosofía ya por el siglo VI antes de Cristo, no era otro que ese, ¿no? Preguntar por la posibilidad de una verdad universal no dependa del enfoque individual de lo divino, es decir, de la religión, de la teología, de la religión olímpica y la mitología griega, poblada por fuerzas individuales caprichosas, precisamente arbitrarias y no inteligibles, pero que tampoco dependa esa verdad del enfoque interesado de lo humano, es decir, de individuos políticos decidiendo en una asamblea de iguales acerca del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, del deber de la ley. Cuando el fisiólogo griego, también es Calvino, se pregunta por la posibilidad de una estructura de inteligibilidad no antropomorfizada ni en clave teológica ni en clave política, cuando se pregunta por la estructura de inteligibilidad autosustentada que no depende del arbitrio ni divino ni humano, el griego, y Calvino griego en esto dice, physis, es decir, la naturaleza entendida como un principio interno, inmanente, que produce lo que vive, lo acompaña en su desarrollo y lo hace morir, dotándolo, sin embargo, de cierta organización, es decir, de cierta legibilidad. Lo que Blumenberg, que va a aparecer enseguida, llamaría la legibilidad del cosmos, que repito, no existe. Tercer rasgo, entonces, que quiero subrayar, y vamos terminando poco a poco, ¿no? Esa mirada biocéntrica, naturalista e inmanentista, ese fondo griego en Calvino, que le pone en contacto con el modelo hermenéutico de racionalidad o con propuestas filosóficas como las de Hans Jonas o Blumenberg, está acompañada de una interpretación de la literatura, ¿no? Que, os lo recuerdo, comparte cama, dice, con la filosofía y con la ciencia, está acompañada de una interpretación de la literatura en clave funcional, antropológica y existencial. Y es aquí donde Calvino, creo, está hablando con la antropología filosófica de la primera mitad del siglo XX en Alemania en particular y, sobre todo, y aquí comenzamos Rafa y yo a llevarnos bien y mal a la vez en 2013 con Hans Blumenberg, ¿no? ¿Te acuerdas? En aquel seminario empezábamos hablando de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que Blumenberg, Calvino está explorando la literatura y la potencia fabuladora y metafórica del animal humano desde la pregunta, no por la esencia de la metáfora o la esencia de la literatura, sino desde la pregunta precaria por la función antropológica de la literatura y de la metáfora. Es decir, las metáforas absolutas, los modelos de configuración de lo real que permiten orientación epistémica y moral en su interior, son modelos que satisfacen dos funciones. Una función especulativa global, es decir, las metafóricas que se van convirtiendo en modelos normativos que después comienzan a resquebrajarse, lo que nos ofrecen es una respuesta a una pregunta que nadie ha formulado, a saber, ¿en qué consiste la totalidad de la que formo parte? Esa totalidad que dice Calvino que no existe de manera constatable, sino que es una ficción regulativa. ¿Qué es el todo? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el mundo? Llamadlo como queráis, ¿no? ¿En qué consiste la totalidad de la que formamos parte? Por ejemplo, un libro abierto, escrito en el lenguaje de la matemática, ¿no? Y segundo, esa función especulativa siempre va acompañada de una función pragmática. No solo responde la metáfora y la literatura a en qué consiste la totalidad de la que formamos parte, sino también cómo tenemos que vivir en su interior, cómo tenemos que desenvolvernos en su interior. Y os quiero leer aquí un texto que le he pasado a Rafa, pero que me dice que no puede pasar porque es como una imagen, pero os digo que está en 6 propuestas para el próximo milenio, en la página 40-41, en la edición de Siruela, ¿vale? Dice, queda todavía un hilo en el que comencé a desovillar al principio. La literatura como función existencial. Dice. La búsqueda de la levedad como reacción al peso del vivir. Quizá también a Lucrecio, también a Ovidio los impulsaba esa necesidad. Lucrecio que buscaba la impasibilidad epicúrea, Ovidio que buscaba la resurrección en otras vidas, según Pitágoras. Acostumbrado a considerar la literatura como búsqueda de conocimiento, esto es otra de las razones por las cuales Calvino es un pensador de primer orden, la literatura no es, o al menos no puede ser reducida a un mero entretenimiento, distracción o lenguaje provisional mientras alcanzamos la atalaya del concepto científico, la literatura es conocimiento. Es una instancia de potencia cognitiva previa al conocimiento científico, ¿no? Que es condición de posibilidad del conocimiento científico y que da cuenta de ámbitos de lo real que quedan fuera del análisis del conocimiento científico. Ni mejor ni peor. No se trata de negar la ciencia, sino de historizarla. Y si uno historiza naturalmente la ciencia, lo que se encuentra es potencia fabuladora. Y dentro de esa fábula, fantasías exactas, ¿no? Sí. Acostumbrado a considerar la literatura como búsqueda de conocimiento, para moverme en el terreno existencial necesito considerarlo extensivo a la antropología, la etnología, la mitología.
a la precariedad de la existencia de la tribu, sequías, enfermedades, influjos malignos, el chamán respondía anulando el peso de su cuerpo, transportándose en vuelo a otro mundo, a otro nivel de percepción, donde podía encontrar fuerzas para modificar la realidad. En siglos y civilizaciones más cercanos a nosotros, en las aldeas donde la mujer soportaba el peso mayor de una vida de constricciones, las brujas volaban de noche en el palo de la escoba o en vehículos más livianos como espigas o briznas de paja. Antes de ser codificadas por los inquisidores, estas visiones formaban parte de lo imaginario popular o, digámoslo así, también de lo vivido. Creo que este nexo entre levitación deseada, privación padecida, repito, creo que este nexo entre levitación deseada y privación padecida es una constante antropológica. Este dispositivo es lo que la literatura perpetúa. Fijaos, ¿no? Ahí la cita. Levitación deseada. Pero hemos negado la posibilidad de la tesis de la excepción humana, la ruptura ontológica y el dualismo, ¿no? Levitación deseada, pero no huida ni fuga de la existencia, sino trascendencia inmanente, dirían los existencialistas, ¿no? Es decir, un pasos de la distancia en vida que permite contemplar sin sucumbir la potencia creadora y a la vez destructora en la que se desenvuelve el ritmo de lo vivo, ¿no? Como Ulises escuchando a las sirenas, es decir, el fondo de lo real, a cierta distancia, es decir, en la distancia simbólica de la cultura, para poder mirarlo sin sucumbir a él, ¿no? Desde ese punto de vista, Calvino tiene en común con Blumenberg una mirada más amable con respecto a la ciencia natural moderna y a la razón moderna, ¿no? En lugar de concebir la mirada científica como un ejercicio exclusivo de dominación, sometimiento y destrucción, en la línea, como sabéis, de Heidegger, de Anders, de la Escuela de Frankfurt, yo creo que Calvino y Blumenberg parten de una antropología prometeica, ¿no? Donde el ser humano es un animal precario que elabora modelos figurativos y mapas y desafíos al laberinto que le permiten mantener a cierta distancia. Es decir, la relación de la razón con la realidad no es únicamente la de someterla y cosificarla y destruirla, sino también mantener a cierta distancia el absolutismo de lo real, diría Blumenberg, ¿no? Es decir, esa distancia, como cuando se nos acerca una fiera, dicen, ¿no? Cuando al hombre primitivo se le acerca la fiera, dice, y el hombre le tira una piedra para distanciar las fauces de la fiera, esa piedra, esa distancia que uno gana, ese tiempo que uno gana es la cultura. Y el tiempo humano no es otra cosa que la distancia que separa las fauces de la fiera de la carne de la presa. Bueno, esa distancia simbólica es la distancia de la cultura. Permite a ese animal fabulador relacionarse de manera indirecta con lo real, es decir, sostenerse un instante en lo real y no quedar petrificado por la mirada de la medusa, que, por cierto, finalmente se convierte en un momento de la fuerza del héroe, ¿no? Si recordáis, ¿no? Y por eso Hermes para Calvino es una figura central y por eso en el texto sobre la levedad va a elegir la historia de Perseo y de Medusa, ¿no? Y dice lo siguiente también en la primera lección americana. Me doy cuenta de que esta conferencia, fundada en las conexiones invisibles, se ha ramificado en diversas direcciones con peligro de dispersión. Pero todos los temas que he tratado esta tarde, y quizá también los de la vez pasada, pueden unificarse sobre ellos, porque sobre ellos reina un dios del Olimpo al que tributo un culto especial. Ese dios es Hermes, Mercurio, dios de la comunicación y de las mediaciones. Mercurio, el de los pies alados, leve y aéreo, hábil y ágil, adaptable y desenvuelto, establece las relaciones de los dioses entre sí y entre los dioses y los hombres, entre las leyes universales y los casos individuales, entre las fuerzas de la naturaleza y las formas de la cultura, entre todos los objetos del mundo y entre todos los sujetos pensantes. ¿Qué mejor patrono podría escoger para mi propuesta de literatura? En la sabiduría antigua, en la que el microcosmos y el macrocosmos se reflejan en las correspondencias entre psicología y astrología, entre humores, temperamentos, planetas, constelaciones, el estatuto de Mercurio es el más indefinido y oscilante. Bueno, para ir terminando, un último rasgo que me parece muy importante y que está claramente trenzado con todos estos. Yo creo que en esto, además, también Calvino, me interesa personalmente, ¿no? Puede dar un par de lecciones a la filosofía y a todas las propuestas filosóficas, como os decía, que pretenden olvidar que las preguntas metafísicas, que parecen tan raras, tan abstrusas y tan lejos de lo cotidiano, la pregunta ontológica por el sentido de la totalidad de lo que hay, ¿qué significa todo esto?, es indisociable de la pregunta ética y política acerca del cómo del vivir. Es decir, la pregunta del cómo del vivir
implica una respuesta previa a la pregunta por la naturaleza última de la totalidad, en el interior de la cual me pregunto cómo vivir individualmente y colectivamente. Es decir, que una propuesta ético-política acerca del buen vivir en común para el ser humano dentro del planeta Tierra, somos pregalácticos, somos subatómicos, ha dicho, esa propuesta exige siempre del coraje de un posicionamiento ontológico y epistemológico, un posicionamiento teórico y afectivo sobre el mundo, el ser humano y las conexiones entre ambos, ¿no? Dice Mundo escrito y no escrito en la página 42. Cuando pienso en un lector ideal de literatura, pienso en las únicas personas que cuentan para mí, es decir, en aquellas que están comprometidas con proyectos para un mundo futuro. Es decir, aquellas para quienes es importante la influencia recíproca entre intención poética e intención política, o técnica, o científica, y más concretamente, comprometidas con una racionalización de la realidad, a la que vale la pena dedicarse, puesto que la realidad no es racional en sí misma. Eso no quiere decir que sea caótica y desordenada. Eso quiere decir que la estructuración racional interna de la naturaleza y de lo vivo carece de significación antropocéntrica o de significación metafísica. Es decir, el reloj existe sin relojero, ¿no? El orden y la conexión entre las estructuras dinámicas de lo real se da y es inteligible, pero no significa nada. Eso es necesario establecerlo lúcidamente para plantear preguntas éticas políticas en una determinada dirección, ¿no? Yo quiero que esas personas, dice, se sirvan de esa particular forma de comprender el mundo que es la literatura. Y de esa forma de comprender el mundo que solo la literatura puede dar, ¿no? Lo cual me recuerda a otra frasecita en 6 propuestas que dice: mi fe en la literatura del futuro consiste en saber que hay cosas que la literatura y solo la literatura, con sus medios específicos, puede dar, ¿no? Termino con una pregunta inevitable. ¿Y qué puede darnos la literatura, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento puede dar un pensamiento indemostrable y una narración no verificable, ¿no? ¿Qué formas de firmeza, de orientación, de verdad y de objetividad podría ofrecer un gesto expresivo y discursivo como el de la literatura, que habita y promueve el territorio leve, fugaz, múltiple e inverificable de los mundos posibles, ¿no? Os voy a responder con una cita, una de mis frases favoritas, ¿no? Que es toda una lección de filosofía, de literatura y de ciencia, de un escritor argentino ya muerto que se llama Juan José Saer, que debería estar en la cama de la que hablaba también Calvino, ¿no? En un texto se llama El concepto de ficción, que dice así: pero que nadie se confunda. No se escriben ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación, carácter complejo del que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. Al dar el salto hacia lo inverificable, la ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. No vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva, muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa realidad está hecha. No es una claudicación ante tal o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una verdad un poco menos rudimentaria. Pues muchas gracias por la paciencia y por la atención y espero que podamos conversar y discutir un poquito. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por esta interesante trayectoria que has hecho de Calvino, pero no solamente de Calvino, de verdad, una brillante síntesis de muchos problemas. Me recordó el paso de Montaigne en los ensayos: no pinto el ser, pinto el tránsito al ser, ¿no? Yo creo que a partir de eso se pueden generar muchas preguntas, y ahora tenemos un espacio para preguntas, comentarios, etcétera. Así que podemos utilizar eso, Susana, eso que hizo Susana, yo no sé cómo se hace, pero levantar la Susana. mano. Sí, así que Susana, por favor. Ya, yo parece que lo que no sé hacer es activar el audio. ¿Resultó? Muchas gracias, Iván, por estas reflexiones de un tema que yo creo que a los historiadores nos convoca, que son las posibilidades de la literatura. Disculpa, justo saltó ahí el WhatsApp. Ya, la pregunta es, déjame ordenarme, pero la pregunta va más o menos así. ¿Cómo lenguaje explicativo
¿sí? La ciencia tiene pretensiones y posibilidades universalistas. Es algo que todos podemos entender. Dada la importancia y las discusiones cada vez más antipáticas que hay sobre diversidad cultural, porque se han vuelto francamente antipáticas, eh, ¿cómo es posible o qué es lo que tú tienes que decir sobre el carácter profundamente localista a veces de la literatura, especialmente la no occidental? La literatura occidental tiene pretensiones universalistas, ¿ya? Pero dentro de los marcos decoloniales evidentemente no podemos sostener esa cuestión, digamos, o sea, nos llevarían a la cancelación muy rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos con ese impasse, en el fondo, de la dificultad que se vería desde una perspectiva multiculturalista, si quieres tú, de que la literatura tenga la potencialidad que Calvino y tú en tu charla le están atribuyendo, y no solamente de inteligibilidad, no lo puedo decir, sino sobre todo en sus posibilidades normativas, que es lo que me pareció a mí, que soy normativa, me pareció muy interesante de tu charla, como que hicieras ese paso entre metafísica y ética y política. Bueno, lo primero, gracias, Susana, me alegro mucho de verte y gracias por venir. Es una pregunta complicada que siempre se me hace y voy a tratar de responder en los términos en los que responderían estos pensadores o estos escritores, ¿no? ¿Me oís? ¿Sí? ¿Me oís bien? Vale. Dices, claro, lenguaje explicativo, pretensiones universalistas, diversidad cultural, ¿no? Si te das cuenta, cuando él defiende, o cuando yo entiendo que él está defendiendo, que la pregunta ética y política acerca de si es posible vivir de otra manera y cómo, ¿no? Y cuál es el fundamento de legitimidad de los modelos normativos, ¿sí? Sobre todo en la época en la que nos han abandonado todos los dioses, no solo los europeos, sino todos los dioses. Esa pregunta es indisociable, digo, de la pregunta ontológica, es decir, de la pregunta metafísica, de la pregunta por la totalidad, llamémoslo como queramos, ¿no? Si te das cuenta, yo creo en que no sé hasta qué punto se podría tratar de dialogar con el problema de la diversidad cultural en la medida en que lo que hay aquí es una apuesta, y eso sí es verdad, por la generalidad. ¿De qué? De la condición humana. De la condición humana entendida en términos, si quieres, prehistóricos, donde prehistórico quiere decir naturalismo metodológico. Es decir, cuando Calvino dice e insiste que somos pregalácticos y no sé qué, ¿no? Y que nos tenemos que comprometer como con el futuro de lo que no veremos y con el pasado, yo creo que lo que está haciendo es defender una mirada naturalista en el siguiente sentido. Cualquier aproximación filosófica, científica, histórica, teórica, ¿no? Al qué de lo que hay, al cómo del vivir, no puede ser tomada en serio a menos que asuma lúcidamente las conclusiones a las que han llegado ciertos conocimientos de los últimos 400 años. Sobre todo, ciertos conocimientos que colocan al ser humano, sobre todo al occidental, en el centro metafísico de este mundo, ¿no? Como una excepción natural. Esa excepción natural, que es el ser humano en lo natural, luego la puedes llevar a lo político. Primero lo excepcional es lo humano con respecto a lo animal y lo natural, luego lo excepcional es lo blanco, luego ¿me sigues? Pero el esquema es el mismo. Entonces yo creo que la voluntad filosófica de fondo que subyace en una propuesta como esta es negar la mayor, a saber, apostar por la mirada de una historia evolutiva y natural en el interior de la cual quizás cualquier individuo de la especie humana en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Podría repetir, reproducir, cumplir con ciertas estructuras dinámicas que le hacen generar espacios de familiaridad en el interior del cual sobrevivir, instalarse, vivir y elaborar modelos normativos. Entonces, la base fundamental de la mirada filosófica es preguntar si existe algo así, como una estructura de fondo que aúne, ¿no? En su precariedad, en su insignificancia, en lo que tú quieras, ¿no? A cualquier individuo inteligente. ¿Sí? En ese sentido, creo que el debate sobre la diversidad cultural puede seguir siendo mantenido y, desde luego, sobre la mirada eurocéntrica de ciertas propuestas, pero que también puede ser superado. ¿En qué dirección? En la dirección de una mirada histórico-natural sobre el desarrollo de lo vivo. Y uno de los momentos del desarrollo de lo vivo es lo histórico-cultural, en el interior del cual se elaboran modelos de normatividad.
y algunos se esclerotizan o se naturalizan como si fueran los únicos posibles. Occidentales y dentro del occidental teológicos o cientificistas, ¿me sigues? Entonces, si uno consigue desplazar y humillar, como diría Freud, ¿no? 3 veces 3 al más arrogante de los animales, entonces todo modelo de normatividad, venga de donde venga, tiene que estar historizado. Lo cual no quiere decir relativizado ni arbitrario, sino que tiene que estar situado en el horizonte de la vida. Y por tanto, tiene que estar a la altura de su condición de constructo. Es decir, aquí hay una coagulación del sentido que se instala como natural, es decir, que se deshistoriza y ante el cual nos postramos como idólatras. La labor de la mirada filosófica, literaria, científica, la labor del pensar está en colocar en la historia de la vida ese modelo normativo, ¿no? Que tiende a naturalizarse, pero que también es insuficiente, ¿no? Entonces, por eso digo, racionalidad hermenéutica, ¿qué es? Principio de sospecha, pero también principio de caridad. Entonces yo creo que la parte caritativa de un calviniano te diría, oiga, yo trato de pensar si es posible, es verdad que lo trato de pensar desde Europa, aunque yo he nacido en América, como dice él, ¿no? Trato de pensar si es posible, antes de Europa y de América, entender la dimensión antropológica del ser vivo en términos de igualdad radical. Y esa igualdad radical es la antropología prometeica, es decir, la precariedad radical de un animal que como no tiene muchos pelos, sobre todo yo, ni muchas garras, ni muchas pieles, entonces elabora estrategias indirectas de domesticación, ¿no? Y de familiarización con lo real. Y luego se olvida, o lo hace tan bien que se olvida de que esos constructos normativos no son más que conglomerados, coagulados de sentido, ¿no? Que tendrán que ser superados como ha sido superada la metáfora de Galileo, ¿no? Gracias, Susana. Hay una pregunta en el chat de José Rubio que veo acá pero que tiene el micrófono malo, así que te la voy a leer, Iván. Me gustó mucho la charla, me hizo recordar un extracto de Hombres y Engranajes de Sábato, en donde menciona que el universo en sí no es matemático, sino que lo matemático es el modelo de universo que hemos hecho desde la cultura moderna. De esta afirmación me gustaría preguntar, ¿crees que a sabiendas de la imposibilidad de fabricar un sistema de pensamiento omnicomprensivo, debemos seguir desde las humanidades y las ciencias exactas una especie de teoría del todo o un modelo explicativo de la realidad en términos racionales? Gracias, José. Gracias, José, pero me pides demasiado. No sé lo que tenemos que hacer, ¿no? No he leído el texto de Sábato, te lo agradezco, pero me gusta mucho, ¿no? Y me ayuda a volver sobre lo del cosmos que no existe, ¿no? Claro, dices, el universo no es lo matemático, es el modelo en que la cultura moderna se ha instalado. ¿Sabes en lo que me estaba yo acordando, José? De un texto de Milan Kundera, es otro nombre que ha aparecido al principio. Kundera tiene un texto muy bonito en que le da un par de bofetadas a Husserl y otro par de bofetadas a Heidegger, donde dice, no, está muy bien Husserl y Heidegger, ¿no? La crítica de la razón y tal, pero no se olviden ustedes que el padre de la modernidad no solo es Descartes, sino también Cervantes. Es decir, que la propia racionalidad moderna, en el momento de la revolución científica, despliega y posibilita una forma de pensar, la racionalidad, que no apunta a verdades geométricas, eternas, inmutables, impedecederas, ni tiene pretensiones de universalidad abstracta, ¿no? Sino que atiende a las singularidades del mundo de la vida, la historia de la novela. El texto se llama La desprestigiada herencia de Cervantes, ¿no? Entonces, tú fíjate que el modelo narrativo o hermenéutico convive en la modernidad con el modelo cientificista, pero se ha instalado el modelo cientificista como única forma de saber genuino o posible. ¿Vale? Eso lo primero. Lo segundo, si nos ponemos antropológicos de verdad, habría que preguntarle a Calvino, ¿qué quieres decir cuando dices que eso que te importa es el cosmos y que el cosmos no existe? Es decir, que eso que te importa es la totalidad y que la totalidad no existe. Bueno, pues eso es, yo creo, dices, un compromiso con la totalidad, sin duda, pero como ideal regulativo. Es decir, no es lo mismo la palabra todo en términos cuantificativos, es decir, una totalidad compuesta de una suma de cosas, ¿no? Que una totalidad dinámica, es decir, orgánica, como un ser vivo. En el interior es una totalidad que no se reduce sin residuo a la suma de sus componentes y que, sin embargo, orienta el desarrollo del ser vivo. Pues bien, lo mismo en términos de lectura de lo real.
lo que te diría un filósofo pesado como Heidegger, en Ser y Tiempo, fragmento 31-33, es que desde el punto de vista antropológico, el ser humano es un animal comprensor, lector. Es decir, que uno ya siempre está instalado en un horizonte de sentido, se maneja, comprende su alrededor. ¿Cómo lo hace? Tomando cuenta de sí mismo, no solo en el orden de lo inmediato, aquí y ahora, con la atención animal, sino que en la medida en que tiene memoria, como diría San Agustín, tiene una presencia de lo pasado y en la medida en que tiene una cierta captación del tiempo, también tiene una anticipación de lo futuro. Eso es la totalidad, José. Es decir, la totalidad es una totalidad figurativa que me concierne, pero que nunca se presenta como una cosa tangible y hacia la cual, sin embargo, dirijo el sentido de mis acciones. En ese sentido, te digo que esa totalidad es ficticia, por eso dice él que no existe. No existe como cosa mensurable, pero sí existe como horizonte en el interior del cual cobran sentido las acciones y el tipo de acciones que yo realizo, el hacia dónde de lo que hago, el hacia dónde de lo que vivo. Y ahí volvemos a la pregunta de Susana. Si uno acepta la insignificancia del humano y el vacío metafísico de lo real, es decir, la mirada matematizante del cosmos de la modernidad, entonces tiene que aceptar que en términos morales no hay ni arriba ni abajo, ¿no? Como dice Nietzsche cuando muere Dios. ¿Qué quiere eso decir? ¿Que nos tenemos que tirar por la ventana? ¿Que todo vale? ¿Relativismo furibundo? No. Eso quiere decir, como dice Camus en el mito de Sísifo, que ahora, ¿no? Ahora precisamente que Dios ha muerto, está citando la frase de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Y dice Camus, no. Precisamente porque tal vez Dios no exista, ahora es cuando no está todo permitido. Y tenemos que elaborar en común históricamente estrategias de orientación revisables, falibles, criticables, que pueden ser desastrosas, que nos permitan orientar el sentido de nuestras acciones en una determinada dirección de valor. Y esa dirección de valor no puede negar los resultados de la ciencia de los últimos 400 años. Es decir, tiene que partir de una concepción de lo humano como animal precario que, sin embargo, se va instalando históricamente en el horizonte de una realidad que terminará devorándole. ¿Vale? Entonces, es un desafío ético por eso. El animal humano no puede no concebir la realidad en términos de totalidad. Esa es nuestra forma trascendental de leer la realidad. Si no, piénsalo en tu casa. Todo lo que hagas hoy está enmarcado en una totalidad de sentido, donde totalidad quiere decir que lo que tú haces aquí y ahora lo haces hacia algo. Vas a escuchar una conferencia de Calvino porque hay algo en tu vida en el interior de lo cual esa conferencia importa. Quieres una línea de currículum, quieres entender a Calvino, quieres no salir con tus amigos, da igual. El sentido de todo lo que haces inmediatamente también se proyecta sobre el hacia dónde haces lo que haces. Eso es totalidad. Pero ese cosmos no existe como una cosa, sino como una ficción regulativa. Y ficción no quiere decir que sea mentira o arbitrariedad, sino estrategia de inteligibilidad de un animal inteligente que es capaz de percibir lo real en términos temporales. De manera formal, ¿eh? Cada uno luego rellena eso con su propia historia, colectiva o individualmente. Pero no se puede salir de la temporalidad de la experiencia. Y la temporalidad de la experiencia implica que yo siempre estoy orientado en un horizonte, en una totalidad de sentido. La responsabilidad de la que habla Calvino y con Jonas éticamente es que tenemos que responder a la pregunta cómo rellenamos nuestra tendencia formal hacia una totalidad y hacia modelos de normatividad, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, respondiendo a la pregunta, José, sí, ¿no? En saber omnicomprensivo, sí, pero hay que explicar de qué hablamos cuando hablamos de totalidad. Y explicar que no es un saber acumulativo. Gracias, José. Eduardo Pinzón tenía la mano levantada y ahora Nantu. No sé quién. Nantu. ¿Está Nantu ahí? Sí, Nantu, por favor. Y te aprovecho de saludar. Ah, Nantu. No se te oye. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, antes de nada, agradecer de verdad a la Cátedra Italo Calvino y a Iván su magnífica conferencia que he podido seguir mientras que tenía que hacer un montón de cosas de diligencia, entonces por eso no tenía la cámara puesta. A ver, tengo una pregunta y no sé si me voy a traicionar en la propia pregunta o si la pregunta ya va a implicar que no he comprendido bien el alcance
no de la metáfora, sino del enfoque biocéntrico, ¿no? Que ponías en juego, que creo que es un enfoque actual por antonomasia, porque va también en la línea de la bioeconomía, en la línea de los análisis del antropoceno, es decir, vamos a dejar ya esta concepción antropocéntrica que nos va a extinguir, ¿no? En todos los sentidos, quiero decir, que nos está agotando, incluso agotando creativamente, etcétera, ¿no? Me ha encantado toda esa recuperación y todos los textos de recuperación de la fantasía y de la imaginación, ¿no? Como lo más propiamente cognoscitivo, porque en el sentido de que el futuro hay que inventarlo, ¿no? El futuro nunca está dicho y siempre hay que inventarlo. Y entonces yo pensaba dos cosas. Una, con Italo Calvino, precisamente por su reformulación de lo que significa un clásico, ¿no? Lo que significa un clásico, y estoy haciendo aquí la historia con Francisco García Jurado, si no recuerdo mal, catedrático de la Complutense. Tiene un texto fantástico que se llama Del clasicismo de élite al clasicismo de masas, y allí explica la etimología del concepto de clásico, ¿no? Como clásico procede de una distinción, creo que lo tengo por aquí, clásico procede de una distinción jerárquica, social, que tiene que ver con una jerarquía social que tiene que ver con los de la primera fila, los primeros, los mejores, generalmente también los que aportaban más al erario público, frente a, luego se verá efectivamente, los proletarios, que son aquellos que están atrás, la chusma, ¿no? Al final se convierte en una distinción social, viene de una distinción social de entre la élite y la chusma. ¿Qué ocurre? Que Aulo Gelio en un momento dado pone una metáfora, una anécdota en una discusión y entonces aplica la metáfora a la literatura. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso podía haber quedado ahí, como dice García Jurado, pero resulta que luego Aulo Gelio es recuperado históricamente y se le canoniza de alguna forma, y entonces reproducimos constantemente esa distinción entre los clásicos y los clásicos. Claro, una distinción entre clásico y proletario que luego ha ido evolucionando con el tiempo, y por ejemplo con Madame de Staël ya los clásicos son otra cosa, ya los clásicos son grecorromanos, no son los clásicos que significaban antes, y los clásicos se oponen a lo romántico, ¿no? Por eso me ha gustado mucho como tú también has recuperado, ojito, ojito, que esto no quiere decir que tiremos la ciencia a la basura, sino que el cientificismo no es lo mismo que la ciencia, igual que el dogmatismo no es lo mismo. Bueno, da igual, no me voy a poner ahora con Kant. El caso es que ¿a dónde quiero ir? Esta recuperación de los clásicos, que tira también del giro hermenéutico, ¿no? Del giro hermenéutico, pero también del giro democrático. Ya se puede ser democrático bueno o democrático malo, en el sentido de las masas que no comprendieron, por ejemplo, o que rozaron pero no comprendieron en su totalidad, por ejemplo, el propio Ortega, ¿no? La cuestión es que aquí Calvino sí que pone en juego una noción de clásico, que es la que, por ejemplo, Siruela ha hecho muy bien en recuperar, ¿no? En muchas de sus ediciones, recuperar qué es lo que son los clásicos. Y creo que esa noción de clásico, lo que es clásico para ti y para mí, que no tiene nada que ver con un relativismo, sino que es precisamente aquello que te invoca, que te habla constantemente, que no puedes evitar, y que te hace todo el rato hacerte la pregunta por tu propia vida, por tu propia forma de ser, por la totalidad, por la manera en la que estás en el mundo. Pero claro, pensaba a nivel práctico, ¿no? Cómo deshacernos, por ejemplo, de ciertas metáforas, como la metáfora económica, ¿no? La de la producción, etcétera, que está tan inscrita en nuestro lenguaje que muchas veces el propio lenguaje nos evita, o sea, nos condena a caer en ese sistema de opuestos que trataba de impugnar Calvino, ¿no? Y llegar a una especie de, bueno, una especie no, lo que tú has definido como una razón que no es estrictamente, o que no está reducida al racionalismo más simple, ¿no? Y entonces, hablando de la metáfora, yo pensaba, vamos a ver, si en metaforología, ¿no? Habéis hablado de la metáfora absoluta con Blumenberg. Si una metáfora absoluta es aquella que permite transferir ideología y juicios de valor sobre temas socialmente relevantes sin contar con apoyo racional ni empírico alguno, ¿no? Es decir, es esa que transportamos y que no hace falta que la expliquemos porque ya estamos todos dentro de eso, que se ha creado una especie de sentido común. La cuestión es
cómo producir, que no sé si esa es la idea, es decir, no sé si ni siquiera es necesario producir una metáfora que renuncie a la totalidad, pero cuya función expresiva no pueda racionalizarse, porque esa es la gracia, ¿no? Que la función expresiva de la metáfora no se puede racionalizar, pero el concepto esté tan bien dado, ¿no? La metáfora sea tan pregnante que produzca ese plus, ¿no? Ese cambio ontológico en el sentido común. Es decir, ¿habría una metáfora que a ti te ha resultado a lo largo del tiempo, leyendo a Calvino, especialmente útil? Entiendo que tiene que ver con algo de poner la vida en el centro, pero qué vida, ¿no? Porque en un momento en el que la filosofía está ejerciendo una función de resistencia, pero sin embargo la autoayuda está pisándole los talones todo el tiempo, eso de poner la vida en el centro a veces es un poco traicionero, ¿no? Entonces, ¿crees que hay alguna metáfora que sea útil para la vida y para la filosofía en este momento? Gracias. Muchas gracias, Nantus. Me alegro mucho de verte por ahí. Gracias por venir. Bueno, yo creo que uno siempre llega tarde a las metáforas, ¿no? Entonces, como diría el viejo Ortega, ¿no? En las metáforas no se producen, en las metáforas se está. Entonces, lo bonito de la idea de Blumenberg es, y Ortega lo dice en Ideas y Creencias, ¿no? Quizá una de las preguntas filosóficas más importantes y desafiantes es cómo se deshace uno de una creencia, ¿no? Acordaos de esa idea, las ideas se tienen, en las creencias se está. Las metáforas absolutas de las que habla Blumenberg no son metáforas que una comunidad produce. Uno ya siempre está inmerso en un océano de interpretaciones que le responde a esa pregunta no formulada, ¿qué es todo esto? Y cómo tengo que vivir en su interior. La labor de la mirada filosófica en el sentido amplio, es decir, de la mirada suspicaz, de la mirada crítica, de la mirada transformadora, ¿en qué consiste? En evidenciar. Es un ejercicio de autoesclarecimiento cotidiano de aquellas construcciones y modelos normativos que orientan nuestras vidas de una manera tan inercial que ni siquiera nos damos cuenta de que eso que valoramos como obvio también tiene una construcción histórica, ¿no? La famosa metáfora de esto es agua de Foster Wallace, de la que hemos hablado mil veces. Dos pececillos van navegando por el océano tranquilamente y se cruzan con un pez mayor y el mayor les dice, ¿qué tal, chavales? ¿Cómo está el agua? Ellos siguen un rato en silencio y al cabo del rato uno mira al otro y le dice, ¿qué demonios es el agua? Entonces, la mirada filosófica consiste en un ejercicio socrático de autoesclarecimiento cotidiano de cuáles son aquellas imágenes, aquellas creencias, aquellas metáforas, aquellos prejuicios que hemos asimilado de manera inercial, de los cuales bebemos y respiramos, de ahí la metáfora acuática, ¿no? Sin los cuales no podemos vivir, pero que se muestran como cuestionables. Y ahí viene lo que me interesa de tu pregunta. Es decir, la pregunta es no qué metáfora producir para cambiar de orientación epistémica y pragmática, sino cómo estar atentos a esa tensión en la que consiste la cultura. Y esto es una idea de Schaeffer en El fin de la excepción humana que es brillante. En el final del capítulo del libro, un capítulo dedicado a las cosmovisiones, ¿no? Y dice que la cultura consiste en una tensión constante entre una cosmovisión y un conjunto de saberes empíricos. La cosmovisión es la metáfora absoluta, digamos, ¿no? Es decir, es un tipo de interpretación de la realidad que se hereda, como has dicho tú muy bien, en bloque y que no se puede falsar. Porque ¿cómo falsas tú que la naturaleza es un libro abierto, escrito en el lenguaje de la matemática, o que la existencia es una travesía, ¿no? O que el tiempo es un río. Vale. Entonces, esa cosmovisión, sin embargo, históricamente convive con una serie de saberes empíricos que no responden al para qué y al hacia dónde de lo real, pero sí al cómo. Y que poco a poco van haciendo rechinar esa cosmovisión. Es decir, históricamente los saberes empíricos aumentan. Por ejemplo, el progreso científico. Y ese progreso hace cada vez menos sostenible la validez de una metáfora que se va resquebrajando. Cuando en 1700, que me corrijan los historiadores, el terremoto de Lisboa, 55 creo que fue, 1755, no sé cuántísima gente murió, decenas de miles de personas. Cuando en 1755, en el marco de una cosmovisión que todavía en muchos sentidos es heredera de la Teodicea, por ejemplo, sucede un acontecimiento como ese, ¿no? Ese tipo de situación y los saberes empíricos empiezan a hacer insuficiente una imagen del mundo en la cual un Dios benevolente, omnipotente y moralmente perfecto ha creado un mundo en el que es posible ese dolor, ¿no? Entonces, la clave del progreso, diríamos, Nantu, sería
estar atento al modo en que lo que sabemos hoy científicamente de nosotros mismos, aunque no agote eso en lo que consistimos y que tenemos que saber, debería contribuir, ¿no?, a reformular la pregunta y a reformular la respuesta. La pregunta es la misma que en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Pero no es lo mismo plantearla en el siglo XXI, porque lo que hoy sabemos acerca de la condición humana deshace y hace completamente obsoletas algunas cosmovisiones. No podemos renunciar formalmente a la cosmovisión en tanto que individuos de la especie humana, porque la cosmovisión es totalidad de sentido presupuesta en la experiencia, ¿vale? Lo que podemos es revisar, ¿no?, revisar esas cosmovisiones. Dice Schaeffer, ¿no? No podemos renunciar a la cosmovisión porque la cosmovisión sirve a una función endotélica. El animal humano que es inteligente y sabe que tiene que morir y que sabe que a lo mejor después de su muerte no hay nada, aunque a lo mejor sí, eso solo lo saben los dioses, dice Sócrates, no podría soportar eso a menos que haya estrategias naturales de regulación del sentido. Y esas estrategias son la ficción regulativa de una totalidad. Ahora bien, según avanzan los siglos, vamos sabiendo cosas que hacen insostenible o al menos no necesaria, por ejemplo, la hipótesis de que el animal humano es una excepción en el orden de la naturaleza, que además tiene un cuerpo, pero que verdaderamente es un alma encerrada en el cuerpo. Uno puede dar cuenta de inteligibilidad de la condición humana sin recurrir a esa hipótesis, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber un desfase entre lo que sabemos empíricamente sobre el ser humano, que solo explica el cómo, no el para qué, y las imágenes que nos dan orientación vital, bueno, pues entonces tenemos que comenzar, como dices tú, a elaborar nuevas imágenes del mundo. Entonces, biocéntrico no quiere decir mi vida. Biocéntrico quiere decir que toda vida humana, por arrogante que tienda a ser, es un momento en la historia natural de lo vivo sobre el planeta Tierra. Eso quiere decir que Calvino es un filósofo natural que parte de ahí. Ahora bien, no se va a poner a insultar a la ciencia, no. Es que le parece alucinante, como lo es, le parece alucinante que siendo insignificantes como somos, seamos animales capaces de fábula. No, no, fantástico. Me has Entonces, respondido, yo me has creo que respondido ahí, perfectamente y claro, creo yo que se creo que ahí está impugna, la magia, ¿no? creo que se impugna claramente todo tipo de autoayuda en el momento en el que se saca Claro, el ego del centro, ¿no? Es decir, claro, Diego. pensando, por ejemplo, con Marcus Gabriel, con el ser humano como animal. De repente ahí aparece una perspectiva absolutamente revolucionaria. Claro. Muchas gracias. Fíjate que los textos de Calvino son de los años 80, ¿no? Entonces, bueno, gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Nanto. Y tenemos una última pregunta que la va a hacer realizar Eduardo Pinzón, Iván. Y después de esto te liberamos. Hola, hola Iván, Yo hola, estoy hola Rafael, encantado, ¿eh? Nanto, hola a Hola, todos. Eduardo. Sí, no, muy interesante y no, muchas gracias, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Pero claro, para los historiadores lo que nos propones es una tarea de Perseo, ¿no? Nos propones un camino del héroe y a veces no lo somos. Entonces, por un lado, porque pues, los chauvinismos historiográficos son una camisa de fuerza, Ya. pero por otro lado, porque esas experiencias, digamos, de abducción epistemológica que han existido en nuestras disciplinas, por ejemplo, en el Círculo de Éranos o en la Escuela de Avi Warburg, pues son extrañas, ¿no? Son ejercicios colaborativos muy difíciles de llevar a cabo. Claro. Entonces, eso es lo complicado y también me complica un poco que el cosmos no exista porque yo hago historia de las ideas cosmológicas. Entonces, digamos que digamos, mi objeto de estudio, mi referente, pues se me cae, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Ahora lo discutimos, pero yo creo que Frente, eso no es así. y frente a las metáforas, pues también hay unas camisas de fuerza porque ahora estoy llegando a Siria, me quiero bañar en el río Orontes para probar la metáfora de Heráclito y eso no es una búsqueda historiográfica. Entonces Ya. es complicado eso. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Mira, muy interesante lo que dices de yo me dedico a las ideas cosmológicas y se me cae. No, claro, lo que habría que hacer, si Calvino estuviera con nosotros hoy aquí, ¿no? Cuando dice el cosmos no existe, claro, es que es muy interesante. La labor de una mirada filosófica mínimamente honesta, que no ofrece mucho, pero lo que ofrece es potente, ¿no? Es preguntar, ¿qué quiere usted decir cuando dice que algo existe? Entonces, quédate tranquilo, Eduardo, porque las ideas cosmológicas a las que te dedicas son fundamentales. Lo que está tratando de decir, yo creo, Calvino, es que tenemos que ampliar la noción de existencia más allá de las coordenadas de lo verificable y lo mensurable y sobre todo de las coordenadas de la presencia. Estamos hablando de un escritor que lo que está diciendo es que hay una especie de principio protonarrativo
que obliga al animal a ser histórico, como dices tú. Es decir, a percibir lo real en términos temporales, antes, después y ahora, ¿no? Entonces, el cosmos no existe quiere decir que la totalidad en el interior de la cual tú y yo nos desenvolvemos y estudiamos en clave filosófica o cosmológica, nunca se nos ofrecerá como una cosa que pueda ser mirada desde todas partes, porque no hay la perspectiva de ausencia de perspectiva. Eso también es biocentrismo, ¿no? El animal inteligente que mira desde un balcón está en un balcón. Y cuando sale del balcón también está en un balcón y luego está en otro balcón. Entonces, se trata de no cosificar la idea cosmológica en este caso y estudiarla como si fuera una realidad desvivificada, desnaturalizada y por tanto antes o después sacralizada, ¿no? Entonces, Claro, yo creo pero que claro, como los creo, ¿eh? historiadores estamos mucho en la demostración y poco en la comprensión. De pronto los filósofos Yo, están mejor sí, situados para la comprensión, o los no, yo literatos, no sé quién ¿no? está mejor situado, pero te aseguro que hay muchos filósofos muy desubicados, ¿no? Pero me parece que la potencia de un escritor como este es que no se puede enfocar este problema en términos futbolísticos, ¿no? O comprensión o explicación, o filosofía o historia, sino que hay que apostar por un modelo de compatibilidad en el interior del cual el objeto de investigación imponga la modalidad de acceso epistémico al objeto. Dependiendo de aquello que usted quiera evidenciar en el objeto de investigación, tendrá que esforzarse en un modelo de aproximación que respete en la medida de lo posible la naturaleza del objeto. Dice Aristóteles, porque no es lo mismo persuadir a un auditorio en sede política que hacer una demostración en sede geométrica. Es decir, usted tiene que atender a la naturaleza propia del objeto que está investigando, porque no es lo mismo atender, no sé, al campo afectivo de una determinada, yo qué sé, de una determinada comunidad en un determinado momento de la historia, que atender a un problema de física cuántica, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que una de las dos sea real y la otra imaginaria. Eso quiere decir que lo real siempre incluye una perspectiva y que es necesario evidenciar desde qué punto de partida se está analizando un objeto. Es decir, tú y yo, tú como historiador y yo como filósofo, te aseguro que estamos amenazados por las mismas preguntas. Y si nos las hacemos, las que nos quitan el sueño, no las responden ni tú ni yo, ni el matemático ni el geómetra, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, primero, estar a la altura de la incapacidad para agotar la pregunta y segundo, también estar a la altura de la necesidad de elaborar bueno, pues una aproximación científica plural. Eso no quiere decir arbitraria ni desordenada. Eso quiere decir que si quiero atender a una demostración científica o matemática, tengo que emplear un ropaje que esté a la altura de lo que me exige el objeto. Pero si quiero atender a la condición vibrátil de la vida, por ejemplo, en biología o en botánica, o a la condición vibrátil de la historia en clave de cotidianidad, ¿qué hago? ¿Empleo los mismos métodos que emplean los matemáticos puros para pensar el cosmos a la hora de dar cuenta de, no sé, de los afectos humanos, como quería Spinoza? ¿A una geometría de las pasiones? Entonces, una llamada de atención contra el monismo metodológico y en favor del pluralismo metodológico, lo cual no quiere decir desorden, sino porosidad, como dice Calvino, ¿no? Así Bien, que ánimo con tus ideas cosmológicas Gracias, que yo creo que gracias. son fundamentales, claro. Yo creo que la metáfora me la ha dado estos días la película de Barbie, ¿no? Sé lo que quiere ser, ¿no? Creo que la Ajá, metáfora es perfecto. hacer todo el mundo. Muy bien. bueno, muchísimas gracias, Iván, y con esto Gracias a concluimos la vosotros. cátedra Ítalo Un Calvino placer. 2023. He dejado dos links donde se alojan los videos y las grabaciones de la cátedra Calvino y una entrevista que le hicieron a Iván a partir de lo que iba a exponer ahora. Así que ahora se puede leer aún más con mayor fuerza las palabras de Iván. Así que Iván, un millón de gracias, un abrazo Gustazo, Rafa. Un y abrazo muchas muy fuerte, gracias muchas gracias a todas y a todos. a todas y todos y al Instituto Italiano de Cultura también por siempre apoyarnos. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias.